que de esto sabe y mucho, pero que además se mete en el terreno, se mete en el barro, como diríamos nosotros, se ensucia los zapatos, camina a las calles, camina a los barrios, camina a las villas y va viendo cómo es la realidad de cada uno de esos lugares. Federico Maigua es director del ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Federico, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, Federico, a ver, esto que decíamos recién, ¿no? Vos, uno de los que caminás la calle, que andás, tu equipo, tu gente, y miran seguramente una realidad que dista mucho de este 1,5, 1,7, 2,1 del índice de precios al consumidor, que es lo que da el INDEC, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que el procedimiento que utiliza el INDEC para medir el IPC, que es el índice de precios al consumidor, está compuesto por varios rubros, no Ujú. solamente alimentos. Y entre esos rubros, los servicios que más han aumentado son justamente los que menor relevancia tienen en ese conjunto de rubros Ujú. que después publica el INDEC. Por eso al INDEC le da tan bajo la inflación mensual de 2 puntos, 1 punto, 1,5 y así celebra, pero celebra una farsa porque la Ujú. realidad es otra, ¿no? Nosotros hacemos el relevamiento de precios de la canasta básica de alimentos, Sí. con eso se hace una estimación del valor de la canasta básica total y después a esa la comparamos justamente con la canasta que mide el INDEC. Cuando el INDEC mide Ujú. las dos canastas, Sí. que es el mismo procedimiento nuestro, sí hay cierta coincidencia en el aumento mensual. Ujú. Por ejemplo, a nosotros la última canasta que tenemos publicada, que es la de abril, a nosotros nos daba un valor de 1.068.000 pesos la canasta básica total y a ellos Sí. les daba 1.110.000. La Ujú. canasta básica de alimentos 468.000 y a ellos 500.000 pesos. Hasta ahí estamos más o menos en sintonía, ¿no? Claro. Pero después cuando hablamos de IPC es otra cuestión, porque ¿cómo hace, por ejemplo, el INDEC para medir la canasta básica total y después con esa canasta básica total cruzar los datos con la encuesta permanente de hogares Ujú. y así después celebrar o, digamos, ¿no? Festejar de alguna manera Sí, de que la gente va saliendo de la pobreza, lo cual también es una farsa? claro. El valor de la canasta básica total se hace aplicándole un coeficiente a la canasta básica de alimentos, coeficiente de Engel. Es decir, a la canasta básica de alimentos se la multiplica por 2,20 Ujú. y te da el valor de la canasta básica total. En realidad, en la canasta básica para calcular la canasta básica total no se hace un relevamiento de cuánto aumentó el servicio de energía eléctrica, Sí. cuánto aumentó el gas, cuánto aumentó la nafta, cuánto aumentó el servicio de internet, de Ujú. cable, teléfono celular, nada de eso se mide para calcular la canasta básica total. O sea, es más o menos parecido a lo que pasa con el IPC. Entonces, es una mentira. ¿Por qué digo que es una mentira los datos de inflación? Porque en el último, desde que está mi ley, mejor dicho, Sí. desde que está mi ley, la nafta aumentó un 190%, por Ujú. ejemplo, ¿no? El transporte público acá aumentó más del 900%, Sí. el gas aumentó un 800%, los alquileres aumentaron 300%, la energía eléctrica aumentó un 300%, Ujú. los alquileres 300% al Ujú. verse desregulado también el alquiler, ¿no? Después los colegios aumentaron un 400%, Sí. frente a lo que aumentó el salario mínimo vital y móvil, que Exacto. solamente aumentó un 114% desde que está mi ley. Ujú. Entonces ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Hay una brecha muy grande entre lo que aumentaron los servicios que impactan de lleno en el costo de vida de una familia y lo que aumentaron los ingresos. Los Claro. jubilados también, la jubilación mínima aumentó 133% frente a lo que te decía recién, que los servicios que aumentaron entre un 300 y un 900%. Entonces, Ujú. si el gobierno dijera eso, o sea, si reflejara eso, si hablaste de eso, realmente se daría cuenta de que los datos del IPC no reflejan la realidad, no reflejan el deterioro social y económico que se vive realmente, ¿no? No Ujú. solamente en los barrios, sino también esa situación de pobreza que se vive ahí,
también se traslada al centro. Cuando uno ve, no hace falta más que caminar 2 Sí. cuadras para ver que cada vez hay más gente pidiendo Ujú. plata, ya no tiene ya ni siquiera recursos para vender algo en la calle, sino también directamente pide plata para comer. Y Sí. eso es un reflejo de la realidad, ¿no? Ujú. Es todo un Federico, síntoma. cuando vos decías recién, y quiero insistir en esto, el gobierno festeja, porque la verdad ese es el término, creo que utilizan ellos, festejar, bajamos el índice de pobreza. Y para entenderlo, no es que hay menos pobres, lo que hicieron es manejar un número estadístico. Tal cual, pero insisto, tampoco reflejan la variación de precios de los servicios. Los servicios tienen un impacto fuerte en una familia, en Ujú. los ingresos, ¿no? Porque si uno no paga la luz, te cortan, ¿no? Claro. Si no pagás el gas, te lo cortan. Ujú. Entonces son servicios esenciales que han aumentado considerablemente y que la gente tiene que buscar la manera como sea para poder pagar esos servicios. Ujú. También se tiene que trasladar, tiene que pagar un boleto de colectivos, Claro. el que utiliza un automóvil tiene que cargar nafta y si no tienen que moverse, tienen que recurrir al transporte público, que tampoco es barato. Bueno, Ujú. todo es una serie de aumentos muy significativos que no fueron acompañados por el crecimiento de los ingresos en los hogares. Claro. El gobierno nacional arbitrariamente, Ujú. ya ni siquiera funciona el Consejo del Salario, arbitrariamente Sí. dispone de que haya un aumento de un 1% mensual, Ujú. 1,5% mensual, pero eso no ayuda en nada, no genera Cuando ningún hablamos, impacto real en los ingresos de la gente. claro. Por otro lado, los sectores populares que no tienen ni Ujú. siquiera una mesa de discusión o un sindicato que los agrupe, porque Ujú. trabajan la mayoría en el sector informal, Sí. se ven también muy fuertemente golpeados de manera negativa, porque cuando en los sectores medios tenés que ajustar el bolsillo, lo primero que haces es prescindir de aquella mano de obra que necesitabas para cortar el pasto, Ujú. para lavar el auto, para pintar la casa. No hay inversión de ningún tipo en los sectores medios, Sí. porque apenas llegan a fin de mes, también aún teniendo trabajo o teniendo trabajo y buscando otro para poder llegar a fin de mes, Ujú. entonces lo primero que haces es prescindir de la mano de obra del sector informal, ¿no? Exactamente. Me acuerdo en algún reportaje que hablamos respecto del tema de comedores comunitarios, merenderos, vos nos referías de que había sido notable como en barrios de clase media, de gente trabajadora, un poco más acomodados, también empezaban a surgir esos comedores y esos merenderos. ¿Eso se sigue dando en este momento? Mira, el tema de los merenderos y comedores es triste, es duro, porque también antes de mi ley habían organizaciones que tenían mucho trabajo territorial, mucha extensión en toda la ciudad de Salta, Ujú. y había una, por ejemplo, que eh, administraba 133 comedores y Sí. merenderos, que funcionaban 2, 3 días a la semana, pero eran muchos. Después cuando asumió Milei, se cortó toda la mercadería que venía del Estado Nacional a las provincias para justamente esos centros de asistencia alimentaria. Varios de ellos siguieron funcionando con donaciones u Sí. organizando rifas, pero con el tiempo, bueno, dejaron de funcionar porque eso era insostenible y a la fecha funciona menos del 10% de esos 130 merenderos y comedores. Entonces es muy difícil que se abran también en sectores medios Ujú. porque, bueno, la situación te agobia, ¿no? Apenas llegas a fin de mes, menos podés Claro. dedicarte o gestionar un merendero o un Y, comedor. Bueno, en los y esa sectores populares la gente, están pasando peor, ¿no? claro, y esa gente que recibía una copa de leche, un jarro de mate cocido, un plato de comida caliente, en ese merendero, en ese comedor que ya no está, ¿dónde va hoy? Y se la rebusca como puede, trata de sumar changas, aunque Ujú. escasean, pero bueno, la situación es muy grave, ¿no? No tienen a dónde recurrir, sinceramente. Entonces por eso es que se ve cada vez más gente pidiendo en la calle también, ¿no? Claro. Gente que Eso resignó por un lado. además, Después por otro, sí, entiendo gente que resignó alguna comida esa es también, ¿no es una, cierto? exactamente.
Claro, no, por supuesto, han disminuido la cantidad de alimentos que consumen a diario, ¿no? Ujú. De las 4 comidas diarias se comen 2 o 3 en algunos casos. Por otro lado, también lo que hizo alguna gente es tener con algunos ahorros, comprar productos para después revenderlos, ¿no? Cada Claro, vez aparecen más sí. lugares en los barrios donde se abre una sandwichería, por ejemplo, Ujú. y hay cuadras donde hay más de una o más de Sí. dos sandwicherías o lugares donde preparan comida. Otra gente Ujú. compra en otras provincias, en provincias vecinas, mercadería, por ejemplo, ropa y artículos para el hogar, y viene acá y los revende. Pero también cada vez aparece más gente que hace eso, entonces algunos van a poder seguir sosteniendo el negocio, Sí. o sea, de manera por cuenta propia, Y en pero el... a otros en algún momento no le va a ser rentable porque cada vez va a haber más gente que Exactamente. venda y no va a haber tanta gente que compre, porque la demanda Exactamente. cayó en todos los rubros también. En el relevamiento que ustedes hacen habitualmente, venimos leyendo permanentemente que supermercados y mayoristas observan cómo caen sus ventas. Y hubo un leve repunte en el almacén del barrio, no en el almacén de cercanía. ¿Hay alguna explicación de por qué el almacén de barrio está recibiendo a la gente y la gente deja de ir al supermercado y al mayorista? Mira, hay algunos comerciantes que te dicen que sí, que cayó el consumo, pero algunos almaceneros sostienen que cayó el consumo porque la gente está empezando a ir, las que puede obviamente, Ujú. está empezando a recurrir más a los mayoristas. Hay otros directamente que te dicen que, no, que cayó el consumo porque la gente no tiene plata, y bueno, depende de dónde estén ubicados esos comercios, ¿no? Pero no hay Claro. un relevamiento real sobre almacenes, carnicerías y verdulerías de los barrios, que son los negocios de cercanía. Ujú. Después, por otro lado, la gente que dejó de ir al almacén sí está yendo al supermercado, pero para comprar con tarjeta de crédito, que en el Claro. almacén eso no te lo resuelven, ¿no? Por otro lado, hay cada vez más gente que pide el fiado, y hay Sí. almaceneros que, bueno, que pueden estoquearse aún de esa manera, con esa forma de venta, Sí. y que lo hacen. Y después, por otro lado, hay gente también que compra la mercadería, alimentos sobre todo, de manera fraccionada, que no te Exacto. compra un paquete de azúcar o un paquete de yerba, te compra fraccionado, lo mismo que el arroz, por Claro, ejemplo, volvieron y hay los sueltos almaceneros como era en que lo alguna venden de esa época de manera, crisis, ¿no? ¿no? Digo, volvieron los sueltos como era en alguna época de crisis. Ibas al almacén y el fideo suelto, el arroz suelto, las galletas sueltas, todo suelto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y en ese sentido, bueno, porque el último año también los productos de almacén aumentaron un 32% y se consume menos carne porque también en los últimos 12 meses el rubro que más aumentó fue el de la Sí, carnicería, que aumentó un 77%. Entonces, en el almacén, bueno, la venta de alimentos ha caído, pero sigue siendo el lo que más se consume, productos como fideo, como arroz, porque son claro, los que más te claro, rinden, ¿no? tal cual. Pero no es la mejor alimentación tampoco. No, indudablemente. Federico, gracias por atendernos esta mañana. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes, buen día. 9 de la mañana, 30.